Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con los resúmenes ejecutivos de su licenciatura en Derecho. En este momento vamos a dar inicio con la asignatura Derecho de Familia. En este video trataremos el análisis de nuestra primera unidad. En esta unidad llamada Introducción al Derecho de Familia, vamos a analizar los siguientes temas. Analizaremos el tema de la familia. Verificaremos qué estudia el derecho de familia. Estudiaremos el marco jurídico protector de los derechos de familia, las instituciones del derecho de familia, los principios del derecho de familia, continuando con el estudio del estado de familia, el parentesco en línea recta, el parentesco en línea colateral o transversal, los alimentos, muy bien, las fuentes de los alimentos, personas obligadas a proporcionar alimentos, garantías de aseguramiento de los alimentos, terminación o suspensión según sea el caso, gastos que comprenden los alimentos y características de los alimentos. Esos son los principales puntos que analizaremos en esta primera unidad. ¿Qué es la familia? Desde esta perspectiva, analizamos a la familia como un conjunto de personas unidas por vínculos no solamente de parentesco, sino también vínculos de amor, además de que conviven de una forma estable. Las funciones que realiza la familia, que es una célula principal de la sociedad, vamos a encontrar que tienen una función de célula biológica. Aunque no se señale del todo con las nuevas disposiciones y con los nuevos criterios en relación al derecho de familia, uno de los fines principales es la permanencia de la especie. Además, es una célula psicológica porque logra la unidad, porque logra el amor, porque logra la comprensión. Además, es la columna vertebral, es la célula moral y social de una comunidad. Estos son las principales funciones de la familia dentro de la sociedad. Continuando con este análisis, señalamos que qué virtudes se aprenden dentro de la familia. Analizamos algunos aspectos como el servicio a terceros, la ayuda, la solidaridad, el progreso, la aceptación como seres humanos y bueno, una cuestión, aunque a lo mejor parezca un poco subjetiva, es muy importante dentro de la familia, el amor incondicional. Las principales características de las relaciones familiares, vamos a ver que carecen de un contenido patrimonial, aunque también podremos hablar, por ejemplo, de un patrimonio de familia que sirve para asegurar, pues, la manutención, la garantía patrimonial de la familia. En la familia hay derechos y obligaciones que son recíprocos para sus integrantes. Por otra parte, dentro de la familia tenemos también la potestad de el ejercicio de ciertos derechos. En este punto nos encontramos que los miembros de la familia pueden realizar algunos actos, algunas acciones para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. Otro punto en particular es que dentro de la familia, las relaciones de protección tienen un interés público. Ya hasta cierto punto, muchos hablan de que el derecho de familia tiene una autonomía del propio derecho civil y que lo tenemos que ubicar como una rama del derecho público por la cuestión tan importante que tiene la familia dentro de la sociedad. Por otra parte, la autonomía de la voluntad en esta materia es limitada. Muy bien.
En este sentido, pues estas son las principales características de la familia. Cuando hacemos referencia a las instituciones de la familia, pues destacamos en primer lugar el tema de el matrimonio, el vínculo jurídico entre dos personas para hacer una vida en común. Los esponsales prácticamente ya han sido derogados de las legislaciones civiles y prácticamente consistía en un contrato preparatorio para asegurar la celebración de un matrimonio futuro. Tenemos los regímenes patrimoniales que se regulan en el matrimonio y aquí podemos destacar el tema de la sociedad conyugal y el tema de la separación de bienes. Muy bien. Algunos supuestos vamos a encontrar dentro de la nulidad del matrimonio. Hablaremos de la separación del vínculo matrimonial por causas naturales como la muerte o también a través de una resolución jurisdiccional en la cual da por terminado este contrato como es el divorcio. Dentro de las instituciones de familia, también hablaremos del vínculo jurídico que existe entre padres e hijos, que es la filiación, y la adopción, el vínculo entre adoptante y adoptado, como si se tratase de un miembro de su familia. Hablamos también del ejercicio de la patria potestad para administrar los bienes del menor y para pues asegurar su cuidado, su manutención y por supuesto también tenemos la autoridad que ejercen los padres para pues hasta cierto punto la educación de los pequeños. Las guardas que se manejan en el derecho civil, que tienen por objeto la asegurar, preservar los bienes de una persona que se encuentra bajo un estado de interdicción o también menores de edad sobre los cuales nadie ejerce patria potestad. En el caso de que sobre esos menores nadie ejerza patria potestad o sea un mayor de edad que haya sido declarado por un juez en estado de interdicción, hablaremos de la figura de la tutela y la figura de la curatela, que es una institución que se encarga de vigilar que el tutor cumpla adecuadamente con sus funciones. Hablaremos del estado civil, que principalmente se da nacimiento a través de el matrimonio, concubinato, filiación, adopción, por mencionar algunos aspectos importantes. Y también el derecho que tienen los integrantes de una familia a recibir alimentos. Bien, estas son las principales instituciones que destacamos nosotros en relación al derecho de familia. Continuando con nuestra exposición, analizamos también el tema referente con el estado de familia, el estado civil de las personas físicas. No opera lo mismo para el caso de personas morales, los cuales dentro de sus atributos de la personalidad, pues no figura el tema del estado de familia. Dentro de este supuesto, nos encontramos que el estado civil de las personas físicas, en primer lugar, hace referencia al modo de ser de una persona dentro de la familia. Muy bien, ese vínculo de consanguíneo, ese vínculo de afinidad que se da entre los miembros de la familia. Por otra parte, tenemos que se dan situaciones permanentes, hijo, padre, madre. En el caso del esposo y la esposa, la realidad es que pues puede ser objeto de disolución. En el orden de la familia, vamos a verificar que hay un conjunto de derechos y obligaciones que se tienen los integrantes de la familia recíprocamente. Recuerden, quien proporciona alimentos en un futuro tiene el derecho también de recibirlo. Muy bien.
Vamos a continuar con el análisis de esta asignatura e iniciamos, estimados amigos, con el tema de el parentesco. Muy bien. En relación al parentesco, señalamos que este es una figura jurídica de naturaleza general y permanente en la cual los miembros de una familia están unidos por virtud de matrimonio, concubinato, filiación y de adopción, constituyendo el estado civil de las personas. Las fuentes del parentesco van a ser con matrimonio, concubinato, filiación y adopción. Recordemos, el matrimonio vamos a definirlo como la unión entre dos personas con la finalidad de hacer una vida en común y entre ellos preservar algunos temas como ayuda mutua. Muy bien. El tema de fidelidad, el tema referente de una vida en común, etcétera, etcétera. Cuando hacemos referencia a la figura del concubinato que vamos a analizar en unidades posteriores, vamos a señalar que es una relación de hecho que se da entre dos personas, en este caso, hombre y mujer, estando solteros, no subsistiendo un matrimonio anterior, ¿sale? No subsistiendo, y además de que deben hacer una vida en común 2 años o antes en el caso de haber hijos. Muy bien. Las últimas resoluciones de nuestro máximo tribunal constitucional contemplan también la figura del concubinato entre personas del mismo sexo. Muy bien. Perfecto. Clases de parentesco. Dentro de las clases de parentesco tenemos un parentesco consanguíneo, el cual se establece entre personas que descienden de un mismo progenitor. Más o menos sería este el esquema. Aquí tenemos al abuelo, al padre, al nieto, al bisnieto. Entre ellos hay una descendencia, línea descendente, línea ascendente. Entre estas ramas, entre esta descendencia, hay un grado de parentesco. Grado de parentesco entre el abuelo y el padre, primer grado de parentesco en línea descendente, parentesco por consanguinidad. Tenemos entre el abuelo y el nieto 2 grados. Muy bien. Del abuelo con el bisnieto tenemos 3 grados. Pariente colateral en tercer grado. Y también tenemos el parentesco por afinidad, en la cual principalmente vamos a destacar que se adquiere por el matrimonio y se da entre los parientes consanguíneos de el esposo, de la esposa, y este con sus respectivos parientes consanguíneos. Muy bien. Entonces, respecto al parentesco, vamos a hablar de la línea recta y la línea colateral.
Atentos, por favor. En relación al alcance dentro del parentesco, tenemos la línea recta que es ascendente o descendente. Recordemos el esquema que revisamos con anterioridad entre el abuelo, el hijo, el nieto. Si lo vemos desde la perspectiva del abuelo, sería descendente. Si lo vemos desde la perspectiva del nieto, sería ascendente. El abuelo en relación a su nieto, el nieto es pariente consanguíneo en, en segundo grado en línea descendente. Y en relación del nieto al abuelo, sería su abuelo pariente consanguíneo en segundo grado en línea ascendente. Muy bien. Por lo que respecta a la línea colateral o transversal, tenemos que también parten de un tronco común. Vamos a ver, por ejemplo, el grado de parentesco que tenemos con un hermano. Veamos. Aquí está el abuelo, aquí están los padres, aquí está el hijo y por otra parte aquí tenemos al hermano. Si yo quiero saber cuál es el grado de parentesco entre estas dos personas, lo primero que tengo que hacer es subir al tronco común, que es el padre, sería el primer grado, y después bajamos hacia el hermano, que sería en segundo grado en línea colateral. Si el hermano tuviera un hijo, su hijo sería pariente consanguíneo en tercer grado en línea colateral, porque el primero es en relación al padre, en segundo relación al hermano y el tercero en relación a su hijo. Muy bien, perfecto. Los efectos en relación al parentesco son, en primer lugar, deber de asistencia y socorro. El deber y la obligación de proporcionar alimentos. Entre parientes colaterales, entre parientes consanguíneos en línea recta, ascendente o descendente, y también en este supuesto, los parientes por afinidad, hay impedimentos para contraer matrimonio. Hablamos también del tema de la participación en una sucesión legítima y también la tutela legítima que ejercen los miembros de la familia. Recuerden el tema de el parentesco consanguíneo en línea recta. Aquí lo encontramos. Recuerden, entre el abuelo y el padre hay un grado. Entre el padre y el hijo hay un grado. Y entre el hijo y el nieto hay un grado. Si hacemos esta referencia, tendríamos que decir que en este sentido nos encontramos con un parentesco de la siguiente manera. Aquí sería en primer grado, en línea ascendente, en relación a su abuelo, que en este caso es este señor, sería en segundo grado, y ahora el bisabuelo, que sería en este caso, sería un pariente consanguíneo en tercer grado en línea ascendente. Muy bien, perfecto. Ok, veamos el siguiente esquema. Espero que quede mucho más clara esta exposición. Ahí está. Entre el abuelo y el padre hay un primer grado. Entre el abuelo y su nieto hay un segundo grado. Entre el abuelo y su bisnieto, entre el bisabuelo y el bisnieto, hablaríamos de un cuarto grado en línea descendente, pariente consanguíneo. Muy bien. Y bueno, también lo vemos en la línea ascendente. Recordemos, por favor, para que quede muy clara la idea. Partimos de un tronco común. Aquí está el tronco común. Tenemos al bisabuelo, al abuelo
al padre, al hijo y al nieto. Tenemos el primer grado, tenemos el segundo grado, tenemos el tercer grado y tenemos el cuarto grado. El parentesco consanguíneo entre un bisabuelo y su bisnieto es en cuarto grado consanguíneo. Lo vemos desde el grado del bisabuelo, sería en línea descendente, y si lo vemos desde el lado del bisnieto, sería en línea ascendente. Muy bien. El parentesco en línea transversal o colateral, seguimos esta regla. Veamos. Ok. Para conocer del parentesco que existe entre dos hermanos, veamos lo que vamos a hacer. Hay que subir a la línea ascendente el tronco común, es decir, al padre, y posteriormente descender hacia el hijo. Entonces existe entre hermanos un parentesco en segundo grado en línea colateral. Aquí está. El hijo en relación al padre, parentesco consanguíneo en primer grado. Después del padre hacia su otro hijo, sería primer grado y después el segundo grado. Entre los hermanos hay un parentesco consanguíneo en segundo grado. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Continuamos ya con los últimos puntos de esta exposición y señalamos a grosso modo el tema de los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Vamos a revisar esta exposición. Muy bien. Bueno, antes voy a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente línea. Aquí tenemos al abuelo. El abuelo, vamos a verificar que tiene 3 hijos. A, B y C. Muy bien. Y estos hijos, vamos a poner un ejemplo, a su vez, este tiene un nieto, un hijo D. Primera relación, el parentesco que existe entre los hermanos. Recuerden, subimos al tronco común, primer grado, y después bajamos hacia el hermano, que sería en segundo parentesco consanguíneo, en segundo grado en línea colateral, entre el hermano y su sobrino. Regresamos. Primer grado con el abuelo, segundo grado con el hermano, y a su vez el hijo de mi hermano sería parentesco consanguíneo en tercer grado. Muy bien. Ahora sí, verificamos el tema de los alimentos. Los alimentos son las asistencias que por ley o por resolución judicial una persona tiene derecho a exigir para su sustento, para su sobrevivencia. Por ejemplo, en este caso, el hijo tiene derecho a requerir alimentos al padre y viceversa. Cuando el padre se encuentre en una situación ya pues grande de edad, puede solicitar y puede exigirle al hijo la proporción de alimentos. La obligación alimentaria, vamos a encontrar que es un deber generado por el matrimonio, el concubinato y el parentesco. En este caso, de ayuda al pariente en estado de necesidad, proporcionándole alimentos para su subsistencia, ya sea en dinero o en especie. Muy bien. La fuente que da origen a los alimentos, vamos a destacar que sería el matrimonio, ¿eh? El vínculo jurídico de dos personas para hacer una vida en común, el concubinato, una relación de hecho de un hombre y una mujer, no existiendo un matrimonio con antelación. Y tenemos el parentesco
en su vía consanguínea y también el parentesco por afinidad. Son los que pueden dar origen a la proporción de alimentos. ¿Cuáles son las personas obligadas a proporcionar alimentos? Bien, tenemos, por ejemplo, la obligación que existe entre cónyuges y concubinos de proporcionarse alimentos. Cónyuges, perdón. El tema de los ascendientes, ¿sale? El padre, el abuelo, el bisabuelo, los descendientes, el hijo, el nieto, el bisnieto, los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Recuerden que hay una regla en el derecho civil. Los parientes más próximos excluyen a los parientes más lejanos. Muy bien. Tenemos también la obligación subsidiaria, en este caso en un vínculo laboral, del patrón del deudor alimentario, cuando un juez le requiere que realice la retención correspondiente para alimentos y este patrón no lo hace, pues se vuelve solidario con el deudor y debe de pagar los daños y perjuicios que causa el incumplimiento de esta obligación. Muy bien. ¿Cómo se garantiza la proporción de alimentos? Bien, puede ser que el deudor alimentario constituya una hipoteca sobre un bien inmueble que no se transmite al acreedor, pero generaría que en caso de que el acreedor alimentario, el deudor alimentario no cumpla con su obligación, el acreedor alimentario haga valer la hipoteca que se constituyó a su favor. Lo mismo ocurriría en el tema de prenda. Recuerden que la prenda es un contrato real de garantía que se constituye entre un acreedor prendario y un deudor prendario. En este caso, para que el deudor asegure el cumplimiento de la obligación, pues transmite el uso, bueno, más que nada el resguardo de ciertos bienes y en caso de incumplimiento de la obligación, pues bueno, el acreedor puede poner en venta esos bienes y pues cubrir con la obligación derivada de la obligación. Tenemos, por supuesto, también el depósito de una garantía, el depósito de una determinada cantidad de dinero y también la obligación que se puede fijar por conducto de un contrato de fianza en la cual un tercero, aunque no sea parte en esta litis sobre alimentos, pues en caso de incumplimiento del deudor alimentario, este tendrá que cubrir con esa obligación. ¿Cómo concluye la obligación de proporcionar alimentos? Vamos a revisar rápidamente. Terminación es dar por concluido el tema de proporcionar alimentos o suspensión mientras se resuelve respecto a la conclusión de esta obligación. Si cesa la necesidad del acreedor a recibir alimentos por la mayoría de edad, pues bueno, entonces ya terminamos con la obligación de proporcionar alimentos. Si el deudor alimentario realiza actos de violencia familiar o injurias graves, en este caso, pues bueno, también podemos terminar o suspender la obligación de proporcionar alimentos. También en el caso de que exista una conducta viciosa o falta de dedicación al trabajo por parte del deudor alimentario. Si hay un abandono del hogar sin causa justificada, el deudor alimentario queda sujeto a proporcionar alimentos y también en el caso de la mayoría de edad del acreedor hipotecario. ¿Qué gastos en general van a comprender los alimentos? Algunos supuestos importantes son los siguientes. Tenemos el tema de la comida debidamente balanceada que nutra al deudor alimentario. El vestido, ¿vale? Sus zapatos, su ropa, etcétera, etcétera. La habitación que se le proporciona para que pueda subsistir y la asistencia en casos de enfermedad. En relación a menores de edad, además tenemos que los alimentos incluyen gastos de educación básica del acreedor alimentario, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria
e inclusive la carrera universitaria. Los gastos para proporcionarle algún oficio, arte, profesión honesto y adecuado al sexo que tiene asignado, así como a circunstancias personales. Tenemos también que para menores la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. ¿Cuáles son algunas características de estos alimentos? Bien, revisamos. Características. La primera es la reciprocidad, es decir, el que da en un futuro tiene el derecho a exigir. Muy bien. Por una parte, en un inicio, el vínculo que existe entre los padres y los hijos, existe una obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos. Muy bien. Pero cuando estos padres ya están en cesantía, este hijo debe de proporcionar los alimentos. Muy bien. Ok. El tema de los alimentos también es proporcional. Los alimentos se dan en la posibilidad de quien los proporciona y en la necesidad de quien los recibe. Mucha atención sobre este punto, porque no vamos a dar lo que no se puede proporcionar. Nadie está obligado a lo imposible. Por eso los alimentos se van a dar en la posibilidad que tiene el deudor alimentario. También tenemos por otra parte a prorrata, que significaría la obligación alimentaria debe prorratearse cuando son varios los obligados de dar alimento. Es decir, si tenemos a los dos padres, padre y madre, pues van a quedar comprometidos a la proporción de alimentos de su pequeño hijo. Bien, la obligación es subsidiaria en el supuesto, estimados amigos, que va a estar a cargo de los parientes más próximos en el caso de que pues no exista los padres, los tutores que puedan proporcionar estos alimentos. Recordemos el principio, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Continuando con las características de los alimentos, señalamos que los alimentos son imprescriptibles. Esto significa que no se van a extinguir aunque transcurra el tiempo sin hacer ejercicio de ese derecho. Por otra parte, los alimentos son irrenunciables, es decir, hay una obligación alimentaria que no se puede renunciar. Es decir, que el deudor alimentario tiene que proporcionar las pensiones que inclusive se encuentren vencidas. Los alimentos son intransigibles. Esto se refiere a que no pueden ser objeto de transacción económica entre las partes. Se deben de proporcionar. Los alimentos también son incompensables. No se extingue este derecho a partir de concesiones recíprocas. No se puede llegar a un convenio de esta naturaleza. Y por otra parte, los alimentos son inembargables, ya que esto considera que los alimentos no van a ser sujetos de embargo. Muy bien. Estimados amigos, analizamos aspectos muy importantes en esta primera unidad. Estudiamos lo referente a la familia. Muy bien. Este es el primer punto que nosotros estudiamos. ¿Qué entendemos por la familia?
En este sentido, analizamos la importancia que tiene el derecho de familia y bueno, en este caso, el marco jurídico protector de la familia, las instituciones del derecho de familia, los principios que rigen el derecho de familia. Continuando con el análisis, estudiamos lo referente al estado de familia y señalábamos, estimados amigos, que en este supuesto el estado de familia pues iban a ser referente pues al matrimonio, al concubinato, a la filiación, a la adopción. También revisamos, compañeros, el tema de el parentesco, tanto consanguíneo como por afinidad, y revisamos los grados de parentesco. Hablamos del parentesco en línea recta y también en línea transversal o colateral. Y bueno, terminamos con el tema de los alimentos, estudiando cuál es su fuente de los alimentos, qué personas están obligadas a proporcionar alimentos, las garantías para asegurar la proporción de esos alimentos, los gastos que comprenden los alimentos y las características de los alimentos. Muy bien. Estimados amigos, pues bueno, con esto vamos a dar por concluida esta primera unidad de su asignatura Derecho de Familia. A nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados, soy su amigo Héctor Martínez Sandoval, quien agradece su atención brindada en el presente video. Muchas gracias.